Definitivamente, aunque estamos en un año electoral, muy poco les importa realmente a las autoridades, a nuestra clase política, lo que está ocurriendo con la niñez. En los últimos días hemos visto cómo han trascendido muchas informaciones que nos dan hasta escalofríos. Relatos de niños maltratados, niños abusados sexualmente, niños explotados. Realmente esto tiene que parar. Y solo puede parar si los que toman decisiones realmente quieren invertir en este país, que es en la niñez. Veamos un poquito retrospectivamente. En el 2024, justamente ASJ registró 2.137 denuncias por abuso sexual infantil aquí en Honduras. En el 2024. Los departamentos con mayor incidencia son Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y El Paraíso, que concentran el 54% de las denuncias registradas. Y es por eso, parece mentira, pero por ejemplo en El Paraíso se ha registrado mucha denuncia. Esto representa un incremento del 98% en comparación con las 1.080 denuncias del 2023. Vean ustedes, en un 98% las denuncias. Esto para que tengamos idea de la dimensión del problema que nosotros estamos viviendo aquí en Honduras. Esto pues, en el 2025, para que tengamos más o menos una idea, solo en el mes de enero se registraron 11 denuncias de maltratos al día a menores. 11 denuncias de maltratos al día a menores de edad. Eso es lo que se registró oficialmente en el mes de enero, para que veamos realmente la dimensión del problema. Pero el mayor problema se está generando porque están niñas criando niñas. Y le retomo el caso de Villadelmi. Esta niña, la madre de las dos menores, que fueron quemadas y que todos nos espantamos, pero ahí hay un problema grave atrás también. Esta niña tuvo su primera hija a los 11 años de edad. ¿Qué hacía usted cuando tenía 11 años de edad? Era protegido por sus padres, tenía todas las comodidades. Y esta niña, lo más seguro, y como ellas hay miles, son echadas de la casa. Los hombres las preñan, las dejan y después quedan a merced de la vida. ¿Qué podemos hacer? Realmente, ¿qué tan grave es este problema? Es justamente el tema que vamos a abordar. Tenemos aquí a Ana Calderón de CODIPRODEN y también tenemos a Yadira García de CENAF. Con ellas vamos a conversar sobre este tema, pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros de impacto en torno a estos temas. Ni 24 horas pasaron y la joven madre acusada de tratos crueles e inhumanos a sus dos hijas de 1 y 3 años fue liberada por las autoridades. Los vecinos reaccionaron molestos porque consideran que su madre es una desalmada que no merece tener bajo su cuidado a las dos pequeñas. Sí, era de todos los días que le pegaba a ella, la niña. El viernes pasado, mi esposa la bañó a la niña y mi esposa fue el que miró los golpes en la espalda de la niña. Entonces mi esposa le vino a reclamar y le dijo, no, es que la niña se cayó de la grada. Entonces le dice a mi esposa, no son golpes de caída, le dice. Con algo le pegaste y yo te voy a denunciarle. Esta humilde vivienda en la colonia Villadelmi fue el escenario de gritos, golpes, quemaduras y malos tratos durante 2 meses de las dos chiquitas, quienes no entienden por qué su propia madre cada día ponía en riesgo sus propias vidas. Por eso sus vecinos cuestionan la decisión de la juez. Ya ese día en la noche ella fue ya demasiado, las estaba ahogando con chile y les tapaba la boca y las niñas gritaban que les diera agua, Entonces, claro, uno ya eso le puede el corazón, pues ahorita la verdad que uno quisiera que no se las entregaran. BTV fue a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia CENAF porque es un caso donde están involucradas a 3 menores, ya que su madre apenas tiene 16 años. Para conocer qué va a pasar con ellas, confirmaron en las últimas horas a tener bajo su responsabilidad a la joven madre vinculada a esta violencia en contra de sus hijas y a la vez aseguraron tener bajo resguardo a las dos pequeñas. La niña tiene 16 años, entre tanto ella
la ley nos dice que nosotros debemos de protegerla, se va a dar un cuidado especial. Ella ahorita está bajo el cargo de un equipo multidisciplinario, estamos dándole la atención médica, le estamos dando atención física, en su salud física y salud mental, ¿verdad? Hacer hincapié, las niñas están bajo la medida de protección de la CENAF y no están con la mamá, sino están con nosotros, con un equipo multidisciplinario que las está dando el debido cuidado en un lugar especial. Ante este escenario, algunos profesionales del derecho son del criterio que aunque la madre sea menor de edad, ella debería de enfrentar una acción penal por el delito cometido, ya que el daño físico y psicológico a sus propias hijas traerá secuelas. La mamá, aunque sea menor de edad, pero ya es madre de familia, ya está emancipada y por lo tanto es responsable criminalmente y civilmente, ¿no?, de los daños que cometa a sus hijos. En este caso creo que el juzgado fue presuroso, creo que también la fiscalía tuvo que haber apelado o interponer un recurso. En esta humilde morada residían estas dos pequeñas que eran víctimas de maltrato por su propia madre. Esperemos que las autoridades reaccionen y puedan solventar esta situación para evitar que estas dos pequeñas sigan sufriendo este tipo de escenarios. Con imágenes de Elvis Zambrano les informó Walter Pérez. Con este caso, y hay que decirlo, nos indignamos cuando se dijo que se había liberado a la madre. Pero en realidad no se liberó. Era una menor de edad de 16 años. Esta chica tuvo su primera hija a los 11 años. A los 11 años de edad. Y ni me quiero imaginar realmente su historia. Pero esta es la realidad que se vive. ¿Por qué? Porque nosotros no damos garantías como Estado de que estos niños tengan que ir a la escuela para poder darle seguimiento y que puedan tener una profesión. Vean ustedes, en vez de subirle el presupuesto a la CENAF, se le aumentó a las Fuerzas Armadas, se va a pagar lo de Corium. ¿Usted cree que es justo eso? No es justo. Porque nosotros exigimos respuestas. Pero si nosotros no damos las herramientas, es como que mande a usted a un soldado a una guerra sin un fusil y una arma para defenderse. Y así está la niñez en Honduras, expuesta a merced de muchas cosas. Está aquí con nosotros, invitada en estudio, la representante de COIPRODEN, Ana Calderón, y también tenemos por la vía telefónica a la abogada Yadira García, que justamente es la jefa del área de la Oficina Centro Oriente de la CENAF. Porque lo que nos preocupa, y lo conversábamos con la abogada Calderón justamente antes de entrar al programa, que detrás de cada caso, si bien es cierto, en este caso hubo un maltrato cruel e inhumano, pero también es una cadena. Su madre, desde los 11 años, no me va a decir la niña esta que salió embarazada por su propia voluntad. No conozco su caso, pero lo que me deduce es que también fue víctima de abuso sexual. Y si nosotros no cortamos estas cadenas, vamos a seguir en lo mismo. Lo importante en esto, yo lo que resalto, dos cosas. Uno, la actitud, la responsabilidad de los vecinos en denunciar el hecho. Y dos, el hecho que se está visibilizando este problema que todos ignoran, que vemos, pero todos ignoran. Los menores de edad están siendo abusados sexualmente, están siendo obligados, están siendo vendidos por sus propias familias. Y la cantidad de embarazos en adolescentes. De esto es lo que tenemos que hablar. De ese compromiso es lo que necesitamos de todos esos candidatos a la presidencia. Gracias, abogada, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, licenciada, un gusto estar aquí con ustedes. Para COIPRODEN siempre eternamente agradecidos con los medios de comunicación por abrirnos los espacios y poder visibilizar siempre el contexto y la problemática que está atañendo a los niños y a las niñas actualmente.
Sí, también está por la vía telefónica Yadira García, jefa de la zona nororiental, centro-oriental de la CENAF. Abogada, gracias por compartir con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Muy buenos días a todos. Agradezco el espacio, ¿verdad? Siempre pendiente de la niñez y la juventud de nuestro país. Doy gracias en nombre de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en nombre de la niñez de nuestro país. Y en efecto también estamos preocupados por toda la situación que está pasando a nivel de lo que son los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y es importante trabajar conjuntamente con todos los actores claves, y doy gracias a Colproden, que de igual manera trabaja conjuntamente con la CENAF para trabajar en lo que es la prevención y evitar este tipo de eventos tan duros y tan crueles como los que acabamos de ver en lo que es el caso de la Villa Delmi y otros casos que nosotros conocemos que se han viralizado en medios de comunicación, así como lo sucedido en la zona norte. Sí, estamos viendo que según las cifras hay un incremento casi de un 98% de las denuncias de estos casos. Sí, en efecto, hay mucho, pero la mayoría de los casos que se han denunciado ante la Secretaría de Niñez es por maltrato físico y maltrato psicológico, siguiéndole en segundo lugar lo que son los casos de otras agresiones sexuales o abusos sexuales también contra la niñez del país. Y en efecto, viendo que los niños y niñas que han sido víctimas de abusos sexuales, todos han sido dentro de su entorno familiar. No son particulares los que han abusado de niños y niñas, sino es personas familiares que están en sus entornos. Entonces creo que en esto tenemos que tener mucho cuidado. Sí. ¿Les preocupa a ustedes como COIPRODEN, por ejemplo, y vamos a comenzar antes de entrar un poco en detalles, porque sé que este caso no podemos hablar mucho porque hay ciertas normas de privacidad, y lo entendemos, pero también esto no puede dar muchas situaciones. El hecho de los porcentajes de madres embarazadas, adolescentes embarazadas, niñas, les digo yo, criando niñas. En este caso, y sacando los cálculos, esta joven de la Villa Delmi parió su primera hija a los 11 años de edad. Realmente es lamentable. Honduras está en el segundo lugar con la tasa más alta de América Latina en embarazos en adolescentes. Segundo lugar en América Latina. En América Latina, estamos detrás de Guatemala. Esto significa, según un estudio de la CESAR que sacó en el año 2021, que aproximadamente 89 casos se registran por cada 1,000 niñas que están saliendo embarazadas. O sea, de cada 1,000 niñas, 89 salen embarazadas aquí en Honduras. Así es, entre los 10 a los 17 años de edad. Este mismo estudio registra que aproximadamente en el 2022 la Secretaría de Salud atendió más de 22,000 casos de partos en adolescentes de niñas de 10 a 17 años. ¿Qué significa eso? Que el embarazo en adolescentes es un problema, es una emergencia de salud pública que genera un impacto a nivel no solamente físico, sino social, psicológico y emocional en las niñas y en las adolescentes. Sí, ahora ya entramos en materia. En este caso de la Villa Delmi, ¿qué ha pasado con las niñas? ¿Qué ha pasado con esta madre adolescente? Yo sé que sí, ella pues, yo no justifico en ningún momento sus agresiones, pero yo creo que también se tiene que considerar de que es una madre adolescente. Abogada Yadira. Sí, buenas. En el caso de la niña, porque es una niña de 16 años, pues en efecto sí, ella fue víctima de ABS. Sus niñas son el producto de esos ABS que ella sufrió. Hay una historia, hay un contexto definitivamente atrás de ella, un sufrimiento, un mundo de drogadicción, de alcoholismo, de maltrato físico y psicológico. El trauma que viene atrás de ella es terrible. Creo que
los que estamos empapados y conocemos de realmente la situación de la niña víctima de estos abusos, podemos entender, tal vez no es justificable lo que la niña pasó al maltratar a sus bebés. Ella llora y se arrepiente y dice que ella no tenía las intenciones de hacerlo, pero ella sufrió y no encontraba como una niña la forma de cómo alimentar a sus hijas. Tenía que salir a buscar comida para alimentarlas y aparte de eso, pues su parte emocional, su parte psicológica como niña, ¿verdad? Eso la ha perjudicado muchísimo en su entorno. Hacer saber que tanto la madre se encuentra en un lugar bajo una medida de protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, como las dos bebés. En efecto, una tiene 3 años y la otra tiene 1 añito. Y han sido atendidas debidamente por médicos, por especialistas, por psicólogos. Estamos dando el debido tratamiento y cuidado tanto a la madre como a las niñas, pero la preocupación nuestra es en función del maltrato, el porcentaje de maltrato que nosotros tenemos. Imagínense que en el Distrito Central, a la fecha, tenemos más de 261 denuncias, que todas estas denuncias, la mayoría son por maltrato, en efecto. Y comprobado que todos los casos de ABS se dan en entorno familiar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo los padres de familia? ¿Qué estamos haciendo? Las autoridades debemos de cumplir en trabajar en la prevención. Ahorita mismo la CENAF está trabajando en operativos continuos con la Secretaría de Niñez, con la Policía Nacional, con la Policía Militar, trabajando en los hospitales. Acabamos de hacer operativos en hospitales públicos, en escuelas, en colegios. Estamos sensibilizando a la población para evitar que este tipo de eventos se sigan dando. Sí. En efecto, en el caso, abogada, en el caso de las niñas, ¿cuál es la situación de estas niñas? Estamos hablando de 3, y hago la corrección, de 3 y 1 año, o sea que esta niña tuvo esa niña a los 13 años, más o menos. Sí. 12, 13 años. La niña fue víctima de abusos. Ella fue víctima de abusos a sus 12 años, ¿verdad? Y como le decía anteriormente, producto de esos abusos que sufrió, pues tiene a sus niñas. No puedo ahondar más, la ley no me lo permite, sobre las situaciones que ella pasó. Son terribles, créame que ella necesita también tratamiento psicológico y psiquiátrico, el cual ya se le dio, ya se le está proporcionando por parte de la CENAF. Y en virtud de esta problemática que ahorita mismo ellas están sufriendo, nosotros tenemos una mayor responsabilidad para trabajar en conjunto con todas las autoridades que tengan que ver en este proceso de lo que es de la niñez y la juventud de nuestro país. Sí, pero el estado de las niñas están estables, están en tratamiento. ¿Hubo algún daño grave? Las niñas fueron evaluadas por medicina forense, estuvieron hospitalizadas en el Hospital Escuela Universitario bajo el cuidado del equipo multidisciplinario de la CENAF. Asimismo, en el hogar de protección donde se encuentran también cuentan con un equipo multidisciplinario que está constantemente monitoreándolas, y las niñas actualmente los médicos han referido no tener daños. Posiblemente les venga a repercutir la parte emocional, que es lo que nosotros debemos de tratar. Está siendo vista por especialistas, por neurólogos, y también la Fiscalía Especial de la Niñez también nos está colaborando en lo que es los exámenes y las evaluaciones forenses. Sí. Si estas niñas regresan con sus madres, ¿sería una decisión del tribunal? Por ahora, decir que ellas van a regresar por su mamá sería muy prematuro. Sería muy prematuro y no podría ser, porque nosotros debemos de tratar primeramente el problema que tiene la madre adolescente. Tenemos que tratarla a ella y después nosotros ver todo el entorno de las niñas, ¿verdad? Por ahora ellas estarán bajo la medida de protección de la CENAF, y será a través de los entes correspondientes
que pues se determine al final si, como lo establece la ley, si la madre no puede tener a las niñas, exista otro pariente consanguíneo que pueda hacerse a cargo de ellas, pero como para eso nosotros pues vamos a trabajar de la mano con lo que es la fiscalía y con lo que son los jueces. Sí. Ahora bien, vemos que todo nos centra a los embarazos en adolescentes. Así es. O sea, y vemos, y lo que nos decía usted en el a un inicio, Honduras pues es el segundo país en Latinoamérica con mayor índice de embarazos en adolescentes, pero aquí también vemos algo interesante, y lo hablábamos, que usted me hablaba anteriormente que el mayor problema de los embarazos en adolescentes es que hemos normalizado, vemos como normal el hecho de que una menor de edad sostenga relaciones o vida marital con una persona adulta. Así es, el embarazo en adolescentes es causado por diversos factores y uno de ellos, ¿verdad?, es el tema de la violación. Al analizar este caso, habría que analizar y poder resaltar varias aristas que van en respuesta a lo que puede pasar o a lo que está pasando con las niñas o a lo que pasó anteriormente. Una de las principales es que hay una violación, porque según el Código Penal en Honduras, cualquier persona que tenga relaciones sexuales o que tenga una relación marital con una menor de 14 años es constitutivo de un delito. Hablamos como factores de explotación sexual, hablamos también de violencia basada en género, y ahí es donde entra lo que hablamos de los estereotipos y de los roles de género. Estos estereotipos y roles de género han aumentado, que son promovidos por el sistema patriarcal, han aumentado que se incrementen los matrimonios infantiles y las uniones infantiles tempranas. Esta normalización lo lleva a que si la niña da su consentimiento, pese a que sea menor de 14 años, pero si lo analizamos legalmente es constitutivo de delito, pero la sociedad lo está normalizando y lo ve a bien. ¿Qué tanto son estos matrimonios infantiles forzados? ¿Qué tanto es el porcentaje que hay aquí en Honduras? Es un porcentaje bastante alto. Según informes que brinda una de nuestras afiliadas, Plan Internacional, hablamos que anda entre el 40 y el 60% de matrimonios infantiles y uniones infantiles tempranas. Y esto habría que, como le decía, realizarse un abordaje integral. Significa que no solamente hay que trabajar con la institucionalidad, con la garantía del derecho al acceso a la salud, a la educación, el acceso a la información, sino que también aquí entra un contexto bastante importante, que hablamos de la comunidad y hablamos de la familia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los abusos sexuales infantiles en niñas se da dentro de sus entornos familiares y dentro de sus comunidades. Entonces, ¿qué significa esto? Que es necesario poder realizar campañas de sensibilización y de concientización acerca del abuso y de la prevención del abuso sexual infantil. Hablamos que en el 2022 el Ministerio Público registró 3.000 denuncias de violencia sexual hacia niñas y hacia mujeres, y de esos 3.000 casos que registró el Ministerio Público, hablamos de que el 64% correspondía a niñas en edades de 10 a 17 años. Es una tasa bastante alta. Entonces, ¿qué significa esto? Y vamos al caso que han mencionado. Celebramos que han aumentado las denuncias. ¿Y por qué digo que celebramos? Porque significa que las acciones que están haciendo la sociedad civil, que está haciendo la institucionalidad para poder romper lo que es la cultura de la no denuncia, está dando resultados, y las personas están empezando a creer en el sistema. Sin embargo, hay todavía desafíos y hay retos en relación a la tasa alta de impunidad en relación a los casos de abuso sexual infantil de niñas de 8 a 15 años. ¿Qué tan alta es este porcentaje? Eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambien, y también vamos a promover esto, porque yo creo que aquí también es la alianza y la responsabilidad social que nosotros tenemos como medio de comunicación, porque aquí la denuncia ha sido la denuncia de vecinos, de abuelas, de primas, de parientes, denunciando estos hechos, es lo que ha hecho, porque no lo miremos tan dramáticamente, porque el hecho ya se suscitó,
Pero esta gente, y como nos explicaba la abogada Yadira, necesita tratamiento psicológico, necesita tratamiento psiquiátrico, necesita realmente, tal vez el daño físico se sane, pero el daño emocional no. Y ahí es donde vienen las actuaciones de las autoridades. Esto lo vamos a abordar después de pausa, no nos cambie, que en breve regresamos. Bueno, continuamos este diálogo con justamente Ana Calderón de CODIPRODEN y también Yadira García, jefa de la zona centro-oriental de la CENAF. Datos interesantes, datos reveladores los que nos han dado, donde justamente nos posicionan que Honduras en estos momentos es el segundo país en Latinoamérica con mayor porcentaje de embarazos en adolescentes. Y nos pasaban este dato también de la CENAF, que nos dicen que hasta esta fecha se han registrado 4.000 embarazos en adolescentes. ¿Por qué tocamos este caso? Porque justamente el tema, o sea, el hecho del rescate de las niñas, de las 2 niñas en el caso de Villa del Rin, es porque, y no es que justificamos, si la madre cometió un maltrato, tiene que ser castigada ante la ley, pero tampoco podemos condenar a alguien que fue condenada por la misma sociedad. Esta niña presentaba problemas de abuso sexual, sus 2 hijas fueron productos de abuso sexual, problemas de alcoholismo, drogadicción, tenía que buscar el sustento de sus hijas, porque era una madre adolescente, 16 años tenía esta joven. Afortunadamente, y hay que reconocer esto, y yo creo que aquí los vecinos son los héroes, porque los vecinos llamaron, pusieron en el contexto a las autoridades. Ahora, tanto su madre como las niñas están en tratamiento psicológico, psiquiátrico, físico, por la CENAF, separadamente. Son cosas, dramas. Yo le voy a decir algo, dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar porque ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Qué está haciendo nuestro Congreso? Queremos darle dinero para lo de Corium, pero le recortaron el presupuesto a CENAF. No queremos ver niños en la calle, no queremos ver denuncias, pero tampoco damos presupuesto para eso. Y con las uñas no se puede hacer. Quedamos pendientes con una cifra, abogada Calderón. Justamente de cuánto es el nivel de impunidad en los casos de maltrato y abuso a menores. Aproximadamente del 90% anda la tasa de impunidad de abuso sexual infantil, y esto corresponde que el 89% que suma el 90% corresponde a niñas entre 8 y 15 años de edad que están siendo abusadas sexualmente. Aquí, para poder atender lo que es el abuso sexual infantil, se necesita, en primer lugar, poder tener un abordaje a nivel estructural, a nivel intersectorial y a nivel multinivel. Esto significa que se debe de promover la coordinación interinstitucional e intersectorial. Específicamente las instituciones o las secretarías del Estado, que son las garantes del derecho a la salud, a la educación y al acceso a la información, deben de estar coordinadas para poder trabajar fuertemente en lo que es educación sexual integral. Hablamos de que es necesario a nivel local que los gobiernos locales, que los representantes de los consejos municipales a nivel departamental, que los consejos departamentales, que los docentes, que los padres de familia, que la comunidad en general tenga acceso a información, porque son ellos quienes transmiten información a los niños y a las niñas, y que esta información sea adecuada, que sea oportuna y especialmente que sea bajo un abordaje integral
que prevenga el abuso sexual infantil, pero también un abordaje integral a la hora de que hayan casos de embarazos en adolescentes. Sí. Ahora bien, abogada Yadira, la denuncia se ha incrementado gracias a la acción de muchas personas, unas dentro del entorno y otras fuera del entorno. ¿Esto es positivo para ustedes? Sí, en efecto, nosotros estamos trabajando, visibilizando lo que nosotros como CENAF hacemos para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y es importante que la denuncia caiga siempre en las líneas 911, 114, a través de las oficinas de la primera infancia que se manejan en las alcaldías municipales, ¿verdad? La denuncia es tan importante que gracias a la denuncia es que nosotros podemos detectar muchas de las vulneraciones de los derechos a niños y niñas en nuestro país. En conjunto, trabajando con la implementación de la política de primera infancia en lo que es las aldeas, los caseríos y los municipios, ¿verdad? Porque trabajando con los consejos locales, con los gobernadores y los alcaldes, también esto es la implementación de cómo evitar la vulneración de los derechos de estos niños, ¿verdad? Importante que todos los, como decía la compañera de Colproden, trabajar conjuntamente con los otros actores claves, porque no podemos trabajar aisladamente, trabajar con todo lo que es la policía, el área de salud, la parte de la educación, contar con un presupuesto adecuado para lo que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Eso es algo clave para poder nosotros darle respuesta a estos niños y niñas que están siendo vulnerados y evitar que otros caigan en este tipo de vulneraciones. Sí, eso. Ahora bien, y vemos otros casos también, que también se está dando mucho, es el hecho de la pornografía infantil, padres, y especialmente hay madrastras o padrastros metidos en estos casos, que están haciendo pornografía infantil, la suben a las redes sociales. Y también el caso, no sé, en el caso de la niña que fue vendida por 10.000 lempiras en la zona norte del país. Abogada, ¿este caso cómo está? En el caso de lo que es la pornografía infantil, se está trabajando conjuntamente con la Fiscalía. Hay una unidad especial en la DPI y también lo que es la CICES, que estamos trabajando conjunto con la CENAF para poder detectar este tipo de anomalías que se están dando, ¿verdad? Y es lamentable saber que son sus padres y que siempre es el entorno familiar el que está causando ese grave daño a esa niñez. Y sí, en efecto, trabajando para evitar este tipo de vulneraciones. Y es importante, la Secretaría de Niñez está dando constante seguimiento a lo que son las denuncias, en estos casos especiales, dando tratamientos, abordajes psicológicos especiales. ¿Por qué? Porque estos niños quedan con un trauma de por vida y no hay nada que pueda cambiar esa parte de ese daño emocional que se le ha hecho a este niño o niña. Y es aquí donde nosotros debemos de trabajar, ¿verdad?, con los actores claves para poder evitar y para poder dar el trato que realmente necesitan. Poner mano dura a las personas que están vulnerando los derechos de los niños y niñas en nuestro país. Hay que poner mano dura definitivamente. Estos casos de que venden niñas también se ha dado muy frecuente en los últimos días. Sí, últimamente hemos tenido bastantes denuncias por lo que es la parte de los ABS, los maltratos, y hay bastante explotación sexual infantil y generalmente este tipo de vulneraciones es bien difícil de poder encontrar porque la gente no denuncia por miedo a este tipo de porque son redes criminales generalmente que están en el entorno, ¿verdad? Y la gente tiene miedo de la interposición de denuncias, pero nosotros le pedimos a la población en general: llamen, denuncien al 911, a la línea 114, directamente en la CENAF, que con mucho gusto nosotros les vamos a atender. Estamos ahí para trabajar y para dar protección a lo que es niños y niñas de nuestro país.
Sí, y aquí viene este tema del descuido que hemos tenido todos en las responsabilidades, porque aquí hay que decirlo, la primera responsabilidad de los niños y niñas son los padres, luego el Estado. Pero mire, nos hemos enfrascado en luchas sin sentido, cuando tenemos problemas más graves como proteger nuestra niñez. El Código de la Niñez y de la Familia establece que la sociedad en general es corresponsable de la protección de los niños y de las niñas. Esto significa que como Estado de Honduras debemos de trabajar el componente de la familia, que años atrás Honduras no ha estado trabajando. ¿Por qué? Porque la familia es el entorno seguro y protector para un niño o para una niña. Y es ahí donde se deben de desarrollar habilidades parentales en los padres y en las madres o en los cuidadores para que puedan proteger a sus hijos y para que también puedan acceder ellos a servicios especializados en los casos en los cuales ellos o ellas lo necesiten. Aquí entra también otro subsistema cuando hablamos de la protección de los niños y las niñas, y es el nivel comunitario. Cómo los líderes o las lideresas de las organizaciones de base comunitaria forman parte de esos mecanismos de protección y son esos defensores a nivel comunitario de los derechos de los niños, de las niñas, de las adolescentes y de los jóvenes también dentro de sus comunidades. Ellos pueden acompañar a las familias para que ellos puedan desarrollar habilidades parentales, claro está, con un seguimiento que se le debe de brindar desde las organizaciones de sociedad civil que tienen este compromiso en la protección de la niñez, como especialmente desde la CENAF, que a través de sus diferentes equipos multidisciplinarios. Entonces, ¿cómo esos mecanismos de protección garantizan a nivel comunitario que los niños y las niñas crezcan en entornos seguros y protectores? Pero esto también lleva aquí otro trabajo arduo, y es cómo nosotros bajamos la información. Honduras tiene diferentes rutas de atención y de protección a la niñez en vulneración de derechos y en otros contextos. Entonces, ¿cómo esta información baja hasta las comunidades? Tenemos líneas, tenemos el 911, la línea 110, la línea 114 para hacer denuncias. Entonces, ¿cómo explicamos y cómo damos a conocer a los líderes, a los padres, cuáles son esas rutas de denuncia? A nivel educativo, ¿cómo la Secretaría de Educación coordina que en cada centro educativo puedan haber rutas de atención y de denuncia a casos de abuso sexual infantil? El segundo entorno en el que se mueve el niño después de su casa, después de su familia, es el entorno educativo. Y muchos de los abusos sexuales infantiles han sido identificados por docentes porque hay cierta sintomatología o ciertos indicadores que a usted le dicen si un niño o una niña está siendo sujeto de abuso sexual infantil. Entonces, ¿cómo el docente o a nivel de centros educativos también se coordina y existe una ruta que el niño y la niña pueda acceder? Es una de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. ¿Cómo pueden establecerse mecanismos amigables para la niñez, para la adolescencia, donde ellos y ellas puedan acceder y puedan interponer sus denuncias o sus preocupaciones en relación a eso? Entonces, cuando hablamos de abuso sexual infantil, hablamos de poder atender todos los niveles, hablamos que Honduras cuenta con un sistema de garantía de derechos de la niñez, cómo este se operatiza a través de los consejos departamentales, a través de los consejos municipales, pero aquí también entra otro factor importante y hablamos de un tema de presupuesto. Cómo el Estado, cómo el Estado de Honduras designa un presupuesto específico para que se pueda implementar la nueva política recientemente aprobada, que es la Política Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. Cómo se empieza a institucionalizar, porque la responsabilidad no solamente es de la CENAF, esta política es responsabilidad del Estado en general de poder implementar esta política. Pero imagínese usted que, por ejemplo, este año que más bien debiesen haberse inyectado mucho más fondos, porque si tenemos un incremento de denuncias significa que hay mucho trabajo. Y creo que se hizo recortar el presupuesto a la CENAF. Y esto no debería ser así. Queremos respuestas.
No queremos niños en la calle, porque lo primero dice, ¿dónde está la CENAF y los niños en la calle? Pero si no hay presupuesto. ¿Cuál es la capacidad que tiene CENAF, abogada, para atender niñez? ¿Qué cantidad es el máximo que ustedes podrían atender con los presupuestos actuales? Bueno, en efecto, nosotros como Oficina Regional Centro Oriente actualmente estamos tratando a más de 1.500 niños, ¿verdad? Dándoles atención con los equipos multidisciplinarios. No contamos con todos los equipos que realmente deberíamos de contar actualmente. Son 6 equipos que tenemos. De estos 6 equipos para dar atención a niños y niñas, necesitamos el nombramiento de más personal, necesitamos más logística. Es importante que el Estado, ¿verdad? El Estado se preocupe realmente porque la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia tenga esa. Definitivamente solicitamos la ayuda del Estado para poder cumplir con esa política nacional de primera infancia y para poder ser garantes y protectores de toda la niñez de nuestro país. Y en efecto, sí se necesita contar con ese presupuesto para nosotros poder darle fiel cumplimiento a lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que es el Código de Niñez y Adolescencia y la Constitución de la República, que es importante. Los derechos de los niños no pueden quedar sin cumplirse. Es lo primero que nosotros debemos hacer y en efecto necesitamos tener mayor logística para darle cumplimiento. Y aquí pasa algo irónico, ¿verdad? Las organizaciones de niñez están trabajando conjuntamente con las autoridades de niñez. Lo que hace falta es presupuesto. O sea, y les digo porque he apoyado todos estos temas y yo he visto cómo todas las organizaciones que trabajan con la niñez, como dices, se han hecho un solo nudo y están trabajando de mano con la CENAF. Y eso sí es positivo. Se elevó a categoría de ministerio, pero no se le dio el presupuesto para funcionar como ministerio. Y sabemos también, claro, así es. Y esa es la realidad que tenemos. Sabemos que muchas ONGs han adoptado, tienen orfanatos, tienen centros les dan comida. O sea, cada uno tiene responsabilidades, podemos decir, para atender a estos niños. Pero la responsabilidad primaria después de la familia es el Estado. Y es aquí donde viene ese llamamiento. Se necesita más presupuesto para CENAF. Abogada Calderón. Sí, se necesita más presupuesto para que se pueda operativizar y para que la CENAF pueda trabajar adecuadamente. Por el incremento de las denuncias que la abogada Yadira ya ha mencionado y en reuniones también que se han tenido con la ministra de la CENAF, siempre un desafío y un reto ha sido la asignación presupuestaria para la CENAF. Como ustedes ven, los índices y los informes cada día están saliendo con altos índices de vulneración de derechos hacia las niñas, hacia los niños con maltrato infantil. Habemos niñez en situación de calle, niñez en mendicidad, hablamos del reclutamiento forzado, hablamos también de la migración infantil, hablamos del trabajo infantil. Son tantas problemáticas que actualmente están afectando a las niñas y a los niños. Esta temática solamente es un punto del iceberg que realmente está afectando a las niñas y a los niños. Pero en realidad sí es necesario que haya presupuesto. Y algo también importante, licenciada, es cómo podemos medir el nivel de inversión o eficientar, porque vemos que el presupuesto, en vez de ir en aumento, va en disminución. Sí. Entonces, ¿cómo también garantizamos que ese presupuesto que se está asignando se mantenga o suba, pero no baje? Pero que sea eficiente. Porque vemos, y si hacemos un estudio a nivel, la CENAF actualmente ha estado haciendo el nivel de inversión en niñez que ha tenido en los últimos años. Pero si usted vemos, la ley de municipalidades habla un presupuesto específico que los gobiernos locales deben de implementar para la protección de los derechos de la niñez. Sí. Pero ¿en qué se está invirtiendo ese presupuesto? Habría que analizar y cómo eficientar también este presupuesto que ya se está asignando y orientando hacia la niñez. Sí. Ya estamos finalizando el programa. Abogada Yadira García, ¿cuál es su mensaje realmente a esos padres, a esos vecinos, a esas personas que
que están cometiendo esos abusos y esos maltratos a las niñas? Primeramente, un llamado a la familia, un llamado al cuidado que nosotros como padres debemos de hacer. Nosotros somos los primeros en cumplir con los derechos de los niños y niñas. La educación que nosotros debemos de darle a nuestros hijos, a los maestros en las escuelas, en los colegios. Es importante la educación que nosotros debemos de darle a los niños. Cómo educar a los niños en materia de educación sexual. Cómo hacerle saber al niño cuando se le está violentando un derecho o una garantía constitucional. Importante trabajar con toda la comunidad para que sepa qué hace la CENAF, a dónde deben de abocarse, cómo denunciar. Agradecemos a todas las personas que han interpuesto denuncias, que llegan a la Secretaría de Niñez y Adolescencia a pedir la ayuda, la asesoría para poder tratar alguna problemática en su familia. Trabajar con la F de familia es algo tan importante, trabajar en la comunidad, y esto es un punto, un llamado a la familia, un llamado a las autoridades, un llamado a la Secretaría de Educación para que trabajemos y nos preocupemos por la educación de nuestros hijos. Sí, ya casi estamos, abogada Yadira, ya estamos finalizando el programa. Hay disculpas, pero el tiempo se nos fue rápidamente. Muchísimas gracias a la abogada Calderón y a la abogada García por habernos acompañado justamente en este tema. Nosotros en los Noticieros de Impacto estaremos dando seguimiento a este tema. Y recuerde que usted puede denunciar casos de maltrato, abuso sexual, cualquier tipo de vejamen, ya sea psicológico o físico, en contra de los menores a las líneas 911 y 114. Ya está Dani Andrómeda con toda la información de momento en Hola Honduras. Yo soy Oquel, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.